Vamos a hablar de la muerte física. Este es otro tema muy diferente al que ya vimos. Dentro de 8 días vamos a hablar de la inmortalidad y el estado intermedio. Y cerramos dentro de 15 días con cielos nuevos y tierra nueva, y ahí terminamos. Estos son temas de escatología futura. La muerte física. Ya hemos hablado bastante de la escatología en un sentido general y cómo esa escatología está presente hoy. Estamos viviendo los últimos días. ¿Ya tenemos claro eso? ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Cuando Cristo regresó, cuando vino, la primera vez. Estos temas que quedan, vamos a hablar de cosas que no hemos vivido, pero que vamos a vivir. Una de ellas, la muerte física. Es bueno aclarar lo siguiente: el acontecimiento escatológico más grande de la historia no está en el futuro. Está en el pasado y fue la cruz del Calvario. Ese es el acontecimiento más importante de la escatología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allí Él conquistó la escatología futura para nosotros. La derrota de Satanás, la victoria sobre la muerte, el perdón de pecados. Los últimos tiempos comenzaron con la venida del Señor Jesucristo, en la primera venida. Anthony Hoykema divide la escatología en dos secciones. A una la llama escatología individual, que es la muerte, la inmortalidad y el estado intermedio, que es lo que vamos a mirar. Y la otra la llama escatología cósmica, que abarca la parusia, las señales de los tiempos, la segunda venida, el milenio, la resurrección del cuerpo, el juicio final. ¿Listo? Eso está en el libro de Hoykema. Si usted ya lo leyó, capítulo 5, 4, 5, 6. En esos capítulos está todo esto que estoy hablando. Dos tipos de escatología: individual y cósmica. La individual habla de la muerte física, la inmortalidad y el estado intermedio. Y la otra habla de temas como la parusia, las señales de los tiempos, el milenio, la segunda venida, la resurrección del cuerpo y el juicio final. Vamos a hablar de la muerte física. Hay muchas posturas incorrectas sobre este tema, entonces tenemos que aclararlo a la luz de las Escrituras. Uno de los grandes pensadores del siglo pasado, Karl Barth, un teólogo, dijo que la muerte era parte de la buena creación de Dios, y así piensa la mayoría de la humanidad, lo cual es mentira. La muerte no es parte de la creación de Dios, la muerte es consecuencia del pecado del hombre. Es decir, en su plan original Dios no creó la muerte. El hombre recibe la muerte como un castigo a su desobediencia. Estamos hablando de muerte ¿qué? Física. Hay muerte espiritual, hay muerte física, hay muerte segunda. Y las tres palabras, las tres significan lo mismo: separación. Muerte física, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo queda en el ataúd y el alma a su destino eterno, que solo se sabe según el plan del Señor. Muerte espiritual, estar sin Dios en esta tierra, muerte espiritual. Muerte segunda, estar sin Dios eternamente. Son diferentes.
O sea que nosotros ya estuvimos muertos espiritualmente, pero no eternamente. Ya estuvimos muertos espiritualmente antes de conocer al Señor. Algunos dicen que el hombre estaba destinado a morir y dicen que el hombre, o sea, dando a entender que la muerte no es consecuencia del pecado. Algunos quieren justificar. Ese es el pensamiento del humanismo y del impío. Ellos dicen, pero el hombre va a morir. Pues no es, si todo el mundo se muere, todo el mundo se ha muerto durante todas las generaciones, pues el hombre va a morir. Pero la gente no entiende que la muerte está relacionada ¿con qué? Con el pecado. Es decir, si no hubiese entrado el pecado a la tierra, el hombre no habría muerto, ni físicamente, ni espiritualmente. Entonces no tendríamos muerte segunda tampoco. Pero lastimosamente esa fantasía no es así. Si la gente o la humanidad tuviera razón acerca de la muerte, entonces hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Si la muerte es el fin del hombre, ¿por qué Dios lo pensó así desde el principio? O sea, si la muerte no era consecuencia del pecado, entonces hubiera sido diferente y no habría pecado. Simplemente todo el mundo moría, pero no por el pecado. ¿Por qué Cristo resucita de los muertos? Todo eso lo lleva a uno a preguntarse. ¿Y por qué la Biblia enseña que los salvos y los no salvos resucitarán? O sea, ¿por qué? Todo esto tiene que ver con la muerte física. Vamos a Génesis 2, 16, 17. Vamos a Génesis para entenderlo a la luz de la escritura, que es mejor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Encontramos la primera vez en la Biblia que aparece la palabra muerte. En hebreo es mut, M-U-T, mut. En hebreo, parecida a mute, silencio, mut. La muerte fue puesta por Dios como el castigo por comer del árbol prohibido. Ahí dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le dice, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. En el hebreo el verso es muy diferente, está escrito de una manera diferente el orden de las palabras. Morir, morirás, dice. O sea, el día que comieres vas a morir. Pero vamos a explicar dos frases de ese versículo, del versículo 17, dos frases. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vamos a explicar esa frase. Perdón, la siguiente cuando dice: porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Vamos a explicar porque el día que de él comieres. Porque algunos se preguntan por qué no murió el día que comió, si la Biblia está diciendo que el día que de él comiere morirás. Lo que pasa es que la interpretación en el hebreo es muy diferente. Lo que quiere decir el hebreo es que el día que usted coma de ese árbol, Adán, entienda que usted va a morir. Pero no le estaba diciendo que ese día iba a morir el 10 de julio, o el lunes que comió, o el martes que comió. Le está diciendo: es cierto, Adán, que después de que usted coma ese fruto, la muerte va a entrar a su corazón. ¿Y cuál muerte entró primero a Adán? La espiritual. Y la Biblia nos lo enseña por la siguiente razón. Miremos la otra frase cuando dice: ciertamente ¿qué? Morirás.
Entonces podemos decirlo al revés: ciertamente morirás el día que comas de este fruto. Sucederá, pero no le dice cuándo. Al revés, se lee al revés, de para arriba. Ciertamente morirás, léalo al revés: ciertamente morirás el día que de él comieres, para entenderlo bien. O sea, le está diciendo Dios: es una verdad, Adán, que usted va a morir el día que usted coma ese fruto. No le está diciendo que ese día iba a morir, pero le está asegurando que va a ¿qué? A morir. ¿Y qué pasó? Murió. La sentencia de la muerte, Señor. ¿Por qué? No, porque usted dice: ciertamente morirás el día que de él comieres. Ese día murió, pero no murió físicamente. ¿Murió qué? Y estamos hablando de muerte física. O sea, murió espiritualmente, pero Adán fue salvo. Tengamos en cuenta eso. Pero la otra muerte sí no se libró. Él se libró de esa, pero no se libró de la muerte física. Esa sí la recibió. Esta, miremos lo que pasó ahí. Sigamos ahí en Génesis. Dado que la Biblia enseña que el significado más profundo de la vida del ser humano es la comunión con Dios. El significado más profundo de la muerte entonces es que la separación de Dios. Adán fue separado de Dios. Miremos Génesis 3, versículo 17. Perdón. Tres 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ahí le dice: porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. Polvo somos y al polvo volveremos. Adán, te hice del barro y vas a volver a ser ¿qué? Barro, tierra. La muerte física y la espiritual siempre están unidas. En el caso de Adán, él murió espiritualmente, perdió su comunión con Dios y luego murió físicamente. Por eso lo expulsaron del huerto, versículo 22, 23 de Génesis 3. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Querubines puso al oriente del huerto del Edén, dice. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasaba si Adán quedaba en el huerto? ¿Por qué tiene que ser echado del huerto? Porque el huerto representa la casa de Dios y la presencia de Dios. Y si él se queda allá, sería eterno con una naturaleza caída. Iba a pecar toda la vida, nunca iba a ser redimido. Tenía que sacarlo para poderlo redimir, echarlo de la tierra para volverlo a llamar otra vez. Lo expulsó, lo sacó del huerto. Es decir, ahí le dijo: ¿está qué? Muerto espiritualmente. Lo saca de la presencia de Dios, lo echa del huerto, perdió su comunión con Dios y aparte de eso iba a morir un día ¿qué? Físicamente. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 creo, 930. Adán, 930 años. ¿Poquitos? No, tampoco. Por ahí 120, que es la edad de Moisés. Para nosotros todavía puede llegar una persona a 120. Podemos decir, escuche, podemos decir lo mismo exactamente
de las personas que están hoy en este mundo. Las personas que están sin Cristo están muertos espiritualmente. ¿Alguien vio la película Los Muertos Vivientes? Una película que hay vieja, ¿no? Antigua, perdón. No vieja, sino antigua. Resulta que nosotros estamos en medio de muertos vivientes. Usted le da una mano, usted saluda a una persona y le dice, buenos días, ¿cómo estás? Tenga en cuenta que usted está saludando a un muerto a veces, y a veces no lo entendemos así. Si usted saluda a un hermano en Cristo, está saludando a un vivo. Hay vida en ellos dos, hay vida. Cuando usted saluda a una persona muerta, tenga en cuenta que también puede tener demonios. Uno no lo ve así, uno ve la vida cristiana muy de paseo, ¿sí? No estoy diciendo que los vaya a juzgar, tranquilo que el domingo va a aprender que no. Pero tenga en cuenta que estamos viviendo en medio de muertos. Ellos están muertos espiritualmente porque la palabra muerte es separación de Dios. Ellos están separados de Dios en sus delitos y pecados en los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo. Entonces, como ellos están muertos sin Dios, también van a morir físicamente. Es como si tuvieran tres muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Nosotros vamos a tener dos muertes, la muerte física y la que ya tuvimos espiritual. O sea que gracias a Dios ya pasamos una. Nos queda una obligatoria, vamos a morir. Es necesario no olvidar esto, iglesia. La conexión entre el pecado y la muerte es inevitable. La enseña el Antiguo Testamento y la enseña el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 5:12. ¿Se acuerdan de la palabra eco? ¿O ya no se acuerdan? ¿Qué es un eco? Romanos 5:12 es un eco de Génesis, de lo que acabamos de leer. Romanos 5:12. ¿Una qué? Una voz que se oye allá, pero que a veces no sé de dónde viene, pero ya sabemos que viene de Génesis ese eco. Del pasaje capítulo 2 y 3. Romanos 5 es un eco de Génesis 2, 3. Por tanto, como el pecado, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte que Pablo describe aquí es la muerte física, más que todo. Dice, pues ante la ley, antes de la ley, había pecado en el mundo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de la ley había pecado, dice Pablo, o sea, antes de que viniera la ley, ya había pecado. Y si usted lee Génesis 5, 6, 7 y 8, encuentra la palabra seguido. Acompáñenme a Génesis 5. Y usted encuentra la palabra seguido, versículo 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y ¿qué? Murió. Y todos es así. Una lista larguísima, donde dice que vivieron tantos años y ¿qué? Y murió. Muerte física. Si ven, la ley no se ha establecido.
La muerte sí. La muerte está antes de la ley. Es impresionante que la muerte esté antes de la ley. Romanos 5, 12 al 21 habla de muerte física, pero también incluye la muerte espiritual. Dice que el versículo 10, mire, de Romanos 5, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, nosotros fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Uno lee y lee y no entiende. Y cuando uno entiende dice, uy, eso estaba ahí y no lo entendía, no lo había visto así. La muerte ya no es un problema para nosotros. La muerte es una maldición por el pecado. Cuando Cristo nos redime de la maldición, entonces la muerte deja de ser una maldición y pasa a ser un tiempo de bendición para el creyente. Morir es lo mejor que le podría pasar a un verdadero creyente, si le ha llegado su día y su hora. Listo. Y uno lo ve, sí, uno jamás se imagina eso, que la muerte ya sea un aliado y no un enemigo. Porque fuimos reconciliados por la muerte de Cristo y la muerte fue vencida por la muerte de Cristo. John Owen tiene un libro de 700 páginas que dice La muerte de la muerte en Cristo Jesús. Y hace una teología espectacular de la salvación. La muerte de la muerte. De hecho, en la Biblia dice, yo seré tu muerte, oh muerte. Dios es la muerte de la muerte. La muerte física termina convirtiéndose para nosotros en algo espectacular, porque es la entrada al siglo venidero. Si no mueres, no entras, a no ser que Cristo venga, porque la única generación que no va a morir es la que esté viva cuando Cristo venga. De resto todos pasaremos por el Salmo 23. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, mi corazón está ¿qué? Confiado. Romanos 8, 10 al 11. Romanos 8, 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, piense bien lo que lee. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Usted no va a perder nada cuando muera porque su cuerpo ya está muerto. Lo único que hace valioso este pedazo de carne es la obra de Dios. Así que no se equivoque con su cuerpo. Tiene que amarlo y cuidarlo porque es el templo de Dios, pero lo que hace que ese templo sea precioso es la vida del espíritu. De resto todo es un maquillaje sobre un cadáver. Muchos se la pasan años maquillando su propio cadáver. Todos los días lo maquillan para que se vea bien el tiempo que está aquí. Pero solamente maquillaron su cadáver durante años, los años que les tocó vivir. Porque cuando mueran, no se murieron, ya estaban muertos, solo los enterraron. Nosotros no morimos. Nosotros sí, escuche, nosotros sí podemos cuidar el cuerpo porque está vivo por Cristo. Porque aunque es la morada del pecado, Cristo es mayor al pecado. Vamos a ver la muerte a la luz de la redención. Puede anotar ahí. Hebreos 2, 14, 15. La muerte a la luz de la redención. O sea, la muerte, ¿cómo es realmente para nosotros que ya somos redimidos? Hebreos 2, 14, 15. Alguien que lo lea. Algún vivo, por favor. Que lo lea en voz alta alguien.
La muerte entró al mundo por Satanás, quien tentó al hombre, y el hombre pecó. Y por eso ese versículo es claro. Mire lo que dice, voy a leerlo despacio. Dice, me perdió. Hebreos 2, 14, 15. Así por cuanto los hijos, nosotros somos los hijos. Esos hijos somos ¿quiénes? Nosotros. Participaron de carne y sangre, o sea, de esto, de este cuerpo. Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, pero lo hizo solo por una cosa, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, el que tenía el poder sobre la muerte era Satanás. Él era el que gobernaba sobre la muerte. Él tenía derecho sobre toda la raza humana porque la raza humana pecó y eso le daba el derecho porque el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y al ser todos pecadores, todos debían morir, no solo físicamente, sino morir eternamente. Y por eso viene el Evangelio en Génesis 3, 15, 17, que nacería uno de la mujer que le aplastaría la cabeza. Eso es Hebreos 2:15. Él participa de la muerte, él tiene que morir físicamente para vencer la muerte. Cuando él muere físicamente y resucita, está venciendo la muerte. ¿Para quién? Para nosotros. Para que suceda exactamente lo mismo el día de la muerte de nosotros, somos llevados a Cristo, no a la muerte eterna. Los otros entran a la muerte eterna de una vez. ¿Es correcto decir que Satanás tiene poder sobre la muerte? Sí. Acuérdense que la muerte es un espíritu que trabaja, es un lugar y es un estado, son tres cosas. Es un lugar llamado muerte, todos vamos a pasar por ese valle. Es un espíritu que será vencido al final en Apocalipsis y en Corintios, pero también es un ¿qué? Estado. Hay personas muertas, están en el estado de muerte aquí, espiritualmente están muertos, ciegos, no ven, nunca van a entender que es pecado. Ellos están, su estado es ¿qué? Muerte. Hay otros que están muertos en un estado esperando el juicio, muertos, están esperando la segunda muerte. Entonces es un estado, también es un lugar y al mismo tiempo es una personalidad. Existe un ángel llamado muerte y es el que más trabaja porque tiene que recoger todos los días para llevar al Hades. Él no recoge cristianos, recoge impíos. El último enemigo a vencer será ¿quién? La muerte, dice la Escritura. Segunda de Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Sí ve? La quitó. Pablo está hablando después de que Cristo resucitó. Él ya quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros somos inmortales y aún después seremos inmortales. La palabra correcta que nosotros deberíamos usar es inmortalidad y no eternidad, porque nosotros no éramos eternos. El único eterno es Dios, que ha existido por siempre. Nosotros no existíamos. O sea, si vamos a hablar teológicamente, nosotros somos inmortales, no eternos. El único eterno es el eterno, o sea, Dios. El Elohim, el eterno. Preguntas importantes. Miremos Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria en honor a ella.
¿A quién? A la ciudad santa. Era algo que es importante saber dónde vamos a estar. Pero mire estas preguntas. ¿Por qué debemos morir los creyentes? Es una pregunta de niños de 5 años. ¿Cuándo cumple años Satanás? Es la pregunta que le hace un niño a un pastor. Porque es inocente, él no dice ¿cuándo cumple años Satanás? Pero hay creyentes que hacen preguntas así también. ¿Quién hizo a Dios? Vaya a responderle a un niño esa pregunta. Si no sabe teología, no sabe decir nada porque no le va a explicar quién hizo a Dios. ¿Por qué debemos morir? Es una pregunta que se hace y en el catecismo de Heidelberg, usted lo puede descargar, eso hay que tener esos materiales, pregunta 42, dice así: ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta: nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso a la vida eterna. Por eso tenemos que morir, porque es una liberación que deseamos y anhelamos. Imagínense que no muriéramos toda la vida aquí luchando con el pecado. ¿Sí entiende? Por eso tenemos que morir, porque tenemos que ser libres totalmente. ¿Qué pasaría si no muriéramos y solo fuera una promesa? O sea que la muerte es parte del regalo de la salvación. Lo que era una maldición, Dios lo volvió ¿qué? Una bendición para su pueblo. Para nosotros que estamos en Cristo, la muerte no es una satisfacción por el pecado. Lo fue para Cristo. Él tenía que satisfacer ¿a quién? Al Padre por el pecado. Él satisfizo el Padre para que la ira de Dios cayera sobre él y no cayera sobre nosotros. Por ser Cristo nuestro mediador, nuestro segundo Adán, tuvo que pasar a través de la muerte como parte de la pena por el pecado de nosotros, no por el de él. Pero para nosotros la muerte ya no es un castigo por el pecado. Para Cristo la muerte fue un castigo y una maldición. Para nosotros es una bendición. Esto le cambia a uno la mente. Hay gente esperando la muerte. El pastor John MacArthur compartió estos días un video donde decía que entiende que ya ha llegado su tiempo. Cuando ellos dicen eso es porque ya el Señor se ha pronunciado. Él dice: estoy en la última etapa de mi vida, solo agradezco a Dios. Es un legado interesante. ¿Qué significa ahora la muerte para los cristianos? Ahora, ¿qué significa? Una liberación del pecado. Eso significa la muerte. El catecismo nos responde literalmente una extinción de pecados. La carga más pesada de esta vida es el pecado que llevamos. No hay una carga mayor. Cuanto más mayores nos hacemos, escuche, tanto más nos pesa que siempre fallamos en hacer la voluntad de Dios. Esa es la carga. Usted puede hacerla por un instante, por un día, y vuelve a fallar, y vuelve a pecar. Uno siente algo de peso por esa carga cuando lee las palabras de Pablo en Romanos 8:23. Dice: y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero solo la muerte pondrá fin al pecado. La muerte es la entrada a la puerta de la vida eterna, la cual ya poseemos, pero se revelará plenamente después de pasar por la muerte física. Usted y yo ya tenemos la vida eterna, pero no la entendemos. Está velado. Solo cuando morimos y entramos, vamos a decir, era más de lo que yo sabía. Fui muy desagradecido con la vida eterna. ¿Sí sabía? Nosotros somos muy desagradecidos. Ya la tenemos, pero no la entendemos. Y necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a entenderla. Primera de Corintios 15:26. Primera de Corintios 15.
26. El último enemigo que será destruido es ¿qué? ¿Sí ve? El último enemigo, o sea, hasta que usted muera, él es su enemigo. Pero es un enemigo siervo. Un día me va a servir porque me va a llevar a Cristo. ¿Sí ve? Es curioso, ¿no? Es una paradoja. Es mi enemigo, pero no me puede matar. Un día me tiene que servir y tiene que abrir el camino y decirme, siga, no puedo hacer nada con usted. Y entonces puedo contestarle lo que dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte, dice. Primera de Corintios 3, 21, 23. 3, 21, 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, dice. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de nosotros en este mundo. Ha sido conquistado por Dios, pero vuelve y juega. No lo entendemos, porque aunque somos eternos, vivimos en un mundo carnal todavía. Entre un hombre más entiende, una mujer más entiende estas verdades, más se acerca al corazón de Jesús y al corazón del Padre. Y más santo puede ser. Pregunta 135 del Catecismo dice, ¿cuáles son los deberes requeridos del sexto mandamiento? Vamos a cerrar con eso, porque eso tiene que ver con la muerte física. Los deberes requeridos son todos los estudios cuidadosos y las tareas lícitas para preservar nuestra vida y las de otros, al resistir cualquier pensamiento y propósito dominado por toda pasión y evitando toda ocasión y tentación y práctica que tiendan a quitarle la vida a cualquiera o aún la de nosotros. Cuando hablamos de muerte física tenemos que cuidar el cuerpo. Dice, evitar la defensa contra la violencia, soportar pacientes la mano de Dios, tener una quietud en la mente y un gozo en el espíritu, un sobrio uso de la carne, bebidas, medicamentos, descanso, trabajo y diversiones. El cristiano tiene que tener todo eso para cuidar la vida que Dios le dio. La vida física hay que cuidarla. Descuidarla es pecar. Si usted descuida su vida física, es pecar. Porque Dios nos dio la vida física y el hecho que tenemos la eternidad asegurada no dice que usted no cuide su cuerpo. Pensamientos caritativos de amor, de compasión, mansedumbre, gentileza, amabilidad y tranquilidad. Suavidad y cortesía al hablar en la conducta. Tolerancia. Disposición a ser reconciliado con otro. Soportar con paciencia. Perdonar heridas, devolver mal por bien. Socorrer al afligido y proteger al inocente. Esos son lo que pide el sexto mandamiento nomás, esas cositas. Para que el regalo llamado vida valga la pena y se honre a Dios con esa vida. Ahora, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el sexto mandamiento? Los pecados prohibidos son toda forma de tomar la vida propia y la de otros. O sea, apropiarse de lo que no es suyo, su vida. Excepto en el caso de justicia pública o guerra o defensa personal. ¿Un cristiano puede matar en la guerra? Sí, afirmativamente sí, la Biblia lo dice, no es una herejía. ¿Un cristiano puede matar en defensa personal? Sí. Si un hombre tiene que proteger la vida de su esposa, puede matar, aunque le parezca inaudito al mundo y a cualquier persona que diga, uy, eso no es cristianismo, eso es cristianismo. En caso de justicia pública, en una guerra civil, tiene que defender su familia, tiene que hacer algo. Eso es diferente. Un pecado es descuidar los medios lícitos y necesarios para la preservación de la vida. El enojo mata. La amargura mata el cuerpo, para que sepan.
el enojo pecaminoso, el odio, la envidia, el deseo de venganza, toda pasión excesiva, la preocupación inquietante, el uso sin moderación de la carne como alimento, la bebida, el trabajo y las diversiones. El uso descontrolado de eso atenta. Las palabras provocativas, la opresión, los pleitos, los golpes, las heridas y todo lo que tienda a la destrucción o a la vida de cualquiera. Quiero terminar con algo que tengo acá y dejamos ahí, que me llamó la atención de un libro que estoy leyendo acerca de la vida de un pastor. Voy a leer dos testimonios de dos hombres puritanos que hablaron del cuidado del templo. Uno es el biógrafo de John Owen. Dice así, lo que decía John Owen, dice: aún así, las horas que se han tomado del necesario descanso no se redimen, sino que se toman prestadas y han de pagarse con doble interés. O sea, si usted descansa mucho, tiene que después reponer ese descanso en la obra del Señor. Estamos hablando de Dios, no de otro tipo de vida. Dice, deben de redimirse con doble interés en la vida futura. Cuando Owen comenzó a sentir que su complexión de hierro debía pagar el castigo de su entusiasmo juvenil, solía decir que se desprendería gustosamente de todo el conocimiento que había acumulado por tales medios, si tan solo pudiera recobrar la salud que había perdido. Eran hombres que dedicaban 10, 12 horas a estudiar, pero eso también enferma. Demasiado estudio, y él decía, hubiera podido entender, hubiera sido más equilibrado. Ellos murieron de tanto estudiar. Hoy en día la iglesia muere de no estudiar. Y las memorables palabras de Robert Murray son más punzantes cuando uno considera que murió a la edad de 29 años. Mire lo que dijo este hombre, dice: Dios me dio un mensaje que llevar y un caballo que montar. Ay de mí, dice, he matado el caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. El cuerpo es el caballo, el mensaje está. Entonces no mate el cuerpo para que pueda seguir llevando el mensaje. Espere su turno y viva mejor. ¿Listo? Dios les bendiga, Dios les guarde.